Hola, en este programa de Universidad Abierta de Medicina Natural seguiremos con el capítulo 49. Las hormonas hay que tenerlas, no que usarlas. Este es el título, ¿no? Las hormonas hay que tenerlas, no que usarlas. Hombre, hablando de las hormonas, ya podemos hablar un poquitín de todos los animales. Todos los animales tienen sus hormonas muy similar. Hablando un poco más exactamente, son pues casi igual o perfectamente igual. Todas las hormonas entre los animales pues son iguales. Entonces, tiene sus funciones iguales y hablando químicamente, también tiene su estructura química, material, ¿no? Son iguales. Y entonces, hace tiempo, hace 40 o 50 años, habían los científicos que estaban estudiando sobre las hormonas con los animales. Luego, según va desarrollando, mejorando estas tecnologías de farmacología y laboratorios, y con todo eso, físicamente y químicamente y biológicamente, ya venimos hasta ahora pues sabiendo más de cada hormonas, cada tipo de las hormonas, ¿no? Y últimamente tenemos casi todos los tipos de hormonas con sus precios, digamos, mucho más económicos. Antiguamente, y hablando ya hace 30 años, por ejemplo, 30 años más o menos, empezó a fabricar insulina. Pero hablando hace 50, 40 años, insulina, por ejemplo, era un producto natural y sacado de los animales, ¿no? Y entonces estaba muy caro, muy caro. Ahora, algunos extractos de los animales, extracto del hígado, extracto de riñones y todo esto, sesos, cerebro, normalmente que funciona tomando, ¿no?, los medicamentos como líquido o como pastillas, también tomando. Y hay tipos de medicamentos de extracto de los animales, de sus entrañas, pues inyectable. Entonces estos suele ser bastante más caro que otras pastillas, otros medicamentos, aunque tiene el mismo efecto, mismo material, pero fabricados químicamente. Y las funciones de cada tipo de hormonas y medicamentos de extractos de los animales, bueno, las funciones son distintas. Entonces ahí va a una cosa misteriosa, llamamos eso porque, aunque funcionan mejor las cosas naturales, pero no sabemos exactamente por qué. No solo por eso, hay muchos tratamientos para manejar, transportar y etcétera, etcétera, y conservar de todos estos procesos. Hay muchos métodos también más costosos porque son productos biológicos, se estropea. Pero otros productos químicos, por lo menos, tienen mucha más facilidad para producir cantidad y luego controlar el producto. Por eso, cada vez tenemos más hormonas fabricadas por laboratorios con precios más económicos. Menos mal porque por eso tenemos todos los tipos de hormonas que necesitamos, en su caso necesario,
en nuestro alcance, más cómodamente, más económicamente. Parece que las hormonas que controlan todos los metabolismos interiores dentro del cuerpo, pues no va a haber enfermo, ¿no? No tiene que haber ya. ¿Por qué? Teniendo cantidad de tipos de hormonas tan buenas, tan baratas ya, para todo el mundo, entonces no tiene que haber enfermo. Teóricamente es así. Pero el título de este capítulo dice, las hormonas, pues hay que tenerlas, tener las hormonas, no que usarlas. Entonces, ¿para qué tenemos? ¿Para qué tenemos? Eso preguntamos a nosotros. Pero si preguntamos esto a los laboratorios, ¿para qué las has fabricado? Entonces, sin duda ninguna, sin duda alguna, ¿no? Los jefes de laboratorios me van a matar. Claro, pero aquí el título ya está escrito así, entonces tenemos que hablar un poco, ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Entramos al artículo rápidamente, porque en este programa parece que no me da tiempo suficiente para explicar todo esto, y tampoco podemos explicar sobre las hormonas, cosa que tan importante, tan interesante y tan varias, de sus mecanismos, de sus especies, ¿no? De sus clases. Y entonces, claro, en una hora, pues, ¿qué vamos a hablar? A mí especialmente tengo buenos recuerdos de las hormonas, porque he tenido una gran suerte de mi vida con esta asignatura en endocrinología en la facultad, porque el catedrático que dirigía esta clase era primer doctorado de endocrinología en Corea en su época. Entonces era año 74, 75, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces el señor, el catedrático, pues ya estaba dando primera clase suya después de sacar doctorado en Japón. Y por eso nosotros estábamos muy orgullosos y estábamos muy animados, y el catedrático nos enseñaron de una manera quizá un poco demasiado dura, ¿no? Pero demasiado dura eso nunca hay en estudio, o cuanto más dura pues es más normal, ¿no? Pues eso. Empezamos. La endocrinología es mi favorita entre las ciencias biológicas, ya ve. Entonces, la imagen, antes de terminar de estudiar endocrinología, bueno, para acabar su asignatura en la facultad, pues ya sabe, pues ahí estudia bastante, con algún sentido bueno, o con algún sentido, pero chapuza, ¿no? Para aprobar asignatura en muchas ocasiones. Pero la endocrinología a mí me daba una sensación, digamos, prestigiosa de la medicina moderna. Con todos los estudios que he hecho, con todas las explicaciones que había, y con todas las funciones que luego responde, esto a mí me ha dejado, pero sin palabras. ¿Por qué? Que estaba tan perfecta, tan bonita, tan clara, y luego tan perfecta en su función. Entonces yo pues casi no tenía interés de aprender esta medicina natural por otro lado. Claro. ¿Por qué? Con esto ya vamos a curar todo y punto. Esta ilusión me estaba entrando según va pasando clases de endocrinología. Hace ya 20 años entonces.
Por eso la endocrinología es mi favorita entre las ciencias biológicas. Más o menos, para acabar una carrera universitaria, en su época nos obligaron a estudiar más o menos de 80 a 90 asignaturas. Entonces ahí vienen muchas cosas, ¿no? Pero endocrinología era una cosa más magnífica, más brillante, más correcta, más perfecta y más amplia. Y luego esto funcionaba para los animales y hombres igual. Cuando metemos el medicamento, hormonas, cualquier animal respondía igual bien. Y mejor que eso, es que no va a haber, ¿no? Que yo no he visto mejor que esto. Por eso, a mí me he dejado con una impresión, una imagen pegada, sellada, vamos, en mi cerebro, que esto es la medicina moderna. Eso es un ejemplo, ¿no? Buen ejemplo. Por eso todavía yo sigo estudiando y a veces ojeando endocrinología, a veces pasando librerías de medicina y mirando endocrinología de los textos nuevos, pues eso me gusta. Pues sin más. Todos los pacientes deberían entender un poco el metabolismo endocrino de sus cuerpos. Claro, más que otra cosa. ¿Por qué? Cuando vemos las explicaciones de las hormonas, pues ahí podemos entender el mecanismo de las funciones de nuestra vida. Vida con todo sentido. Por eso, los pacientes, los médicos, eso ya, sin duda, ¿no? Por supuesto, tiene que estudiar, pero a tope. Pero, aunque simplemente que es un enfermo, sería muy bueno, para que entienda, ¿no?, su cuerpo y su vida, para conseguir llevar una vida más armonizada con los ritmos hormonales. Eso. Los medicamentos hormonales no son ideales, pero muchos pacientes siguen tomándolos durante mucho tiempo para curar sus enfermedades, aunque éstas en ocasiones no mejoren e incluso empeoren. Bueno, ya está cambiando aspecto de repente, ¿no? Los medicamentos hormonales no son ideales. Esto quiere decir que hormona que está produciendo en cada órganos interiores, podríamos decir que son productos finales que van a controlar su metabolismo. Entonces, antes que salgan un tipo de hormona, funcionan muchas cosas anteriormente. Los órdenes y sus análisis para poder ordenar, para que produzca este tipo de hormona hasta tanto. Ahí funcionan muchos elementos.